Muy buenas tardes, excelente domingo para todos, queridos hermanos, amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy es un día muy especial, ¿no es cierto? Y seguramente más de uno tal vez está esperando que esta enseñanza, este mensaje el día de hoy esté relacionado con la madre, con la mamá, con ese ser que escogió Dios para darnos la vida, para traernos aquí al mundo a cada uno de nosotros. Pero bueno, lamento decepcionarlos, no voy a hablar de las madres, pero sí aprovecho esta ocasión antes de comenzar la enseñanza de hoy para enviarles un gran abrazo con todo el amor en Jesucristo, cada una de ustedes, querida mamá, que están escuchando a esta hora. El Señor siga bendiciendo sus vidas de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a su gracia. Y bueno, y como decíamos que es un día especial, porque es un día especial, es un día de comunión, porque en realidad es un día de compañerismo, ¿no? Donde frecuentemente nos reunimos en los hogares, las familias. Hoy en día no se puede hacer esas reuniones tradicionales, ¿no? Que años atrás se hacían de reunirse en gran grupo en las casas, pero bueno, hoy por lo que ya es de conocimiento público no lo podemos hacer, pero sí se celebra este día y tal vez dos, tres personas en un hogar están compartiendo lo que es el compañerismo, lo que es la comunión familiar. Y hoy vamos a hablar a propósito de ese tema, de lo que es la comunión. ¿Qué es la comunión? ¿Cómo es la comunión? Y comunión es la traducción de la palabra griega koinonía. ¿Mm? Koinonía, la palabra griega koinonía, que proviene de koinos. Koinos, que se traduce como compañerismo o tener en común algo. Esa es la traducción. Pero koinonía se traduce también como, bueno, comunión, sociedad, y hasta literalmente podemos traducir como participación o interacción social. Es en realidad literalmente el concepto de comunión, participación o interacción social. También se puede entender y se puede traducir como compañerismo, ¿no? Porque en realidad vieron que cuando en nuestra iglesia teníamos el hábito de posterior a finalizar la reunión, compartíamos un tiempo de qué, cuando anunciábamos un tiempo de comunión, un tiempo de compañerismo, de interacción, donde compartíamos algo, ya sea una bebida, ya sea un té, un café, una galletita, un criollito, y era un tiempo de comunión, ¿no? Bueno, eso es comunión, compañerismo. Y qué importante que podamos tener claro, ese es el tema de hoy, la comunión. Vamos a hablar sobre la comunión. Y es la comunión una relación dentro de la cual dos partes o más partes tienen alguna cosa en común, hermanos. Eso es lo que debemos tener claro de lo que es el concepto, ¿no? Más allá del significado, más allá de la traducción del griego al español, pero debemos entender que la comunión es una relación dentro de la cual dos o más personas tienen algo en común. Hay una asociación. Y los creyentes tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Mm? Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Dice así la palabra de Dios, ¿no? Y dice en el versículo 3, lo que hemos visto, dice Juan, ¿no? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, le dice al resto de los discípulos, al resto de la iglesia del Señor en esa época y a nosotros que hoy también somos discípulos del Señor e iglesia del Señor. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, qué importante la aclaración que hace el apóstol, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Mm? Habla entonces aquí Juan de que aclara en forma fehaciente la comunión que debemos tener con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y sabemos que como testigo del ministerio de Jesús,
Juan estaba en condiciones realmente para enseñar la verdad acerca de él, acerca del Señor. Juan enseña que debemos tener una comunión también con otros creyentes. O sea, enseña aquí que debemos tener comunión con el Padre y con el Hijo, pero también en este contexto nos enseña que debemos tener comunión con otros creyentes. Pero para tener esa comunión que el Señor, a través de los hombres que Él escogió para escribir su palabra, debemos tener en cuenta tres pasos que son elementales, querida iglesia del Señor Jesús. Tres pasos elementales para tener una comunión cristiana verdadera, ¿no? Una comunión cristiana verdadera. El primer paso, esa comunión debe estar cimentada en el testimonio de la palabra de Dios, no según nuestro entendimiento, nuestro parecer, porque casi siempre nuestro entendimiento, nuestro parecer, no concuerda con lo que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces, primero, el primer detalle para una comunión cristiana verdadera es que esa comunión esté cimentada en el testimonio de la palabra de Dios. Sin esa fortaleza fundamental, es imposible la unidad, hermanos. Es imposible la unidad. En segundo lugar, esa comunión debe ser mutua y debe ser en dependencia de la unidad de los creyentes. ¿Me explico? En segundo lugar, esa comunión debe ser mutua, unos para con otros, y siempre en la dependencia de la unidad entre los creyentes. Y tercero, esa comunión debe renovarse cada día por medio del Espíritu Santo. La verdadera comunión entre los creyentes combina, debemos tener en claro esto, ¿no? Que combina lo social y lo espiritual. Y así se logra esto solo mediante una relación viva con Cristo. Porque muchas veces decimos, no sé si le habrá pasado que ha escuchado, o usted lo habrá pensado, lo habrá expresado alguna vez, mi hermano. Decimos, sí, yo tengo comunión con Dios, pero lo social no me gusta compartir porque, qué sé yo, no me gusta el amontonamiento, o no me gusta, qué sé yo, las conversaciones de algunos hermanos, o siempre algunos hermanos no me gusta porque algunos hermanos siempre se están quejando, o algunos hermanos siempre están con problemas, algunos hermanos siempre están viendo los defectitos de los demás, algunos hermanos, en fin, podemos encontrar un montón de causas por lo cual podemos expresar y pensar que tenemos que tener comunión con Dios, pero con los hermanos esa comunión social no es necesaria porque nosotros pensamos distinto y saben que eso está mal, porque no es así lo que el Señor nos enseña. Esa comunión se renueva cada día por medio del Espíritu Santo. Y la verdadera comunión se ve reflejada en lo social, pero primeramente se ve en lo espiritual. Si yo estoy en comunión con Dios, voy a estar en comunión con mis hermanos. Y no de palabra y solo a través de mensajito de texto. Bueno, ahora la situación lo amerita, pero cuando nos podíamos reunir, eso debió haber visto materializado en el hecho de compartir con los hermanos. ¿Mm? Pero, hermanos, hay que tener una relación viva con Cristo para que eso suceda. Pero también dice la palabra de Dios que así como leímos en Primera de Juan, allí en el capítulo 1, en el verso 3, que debemos tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, también la palabra de Dios nos enseña que debemos tener comunión con el Espíritu Santo, porque es lógico que así debe ser. Sabemos que Dios se manifiesta a través de tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero no son tres dioses distintos, es un solo Dios manifestado divinamente en los misterios divinos de la deidad plena, se manifiesta en tres personas. Dice segunda a los Corintios, capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 11, porque aquí en estos saludos y esta doxología final a la iglesia en Corinto que Pablo escribió, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros.
es que si nosotros permanecemos en Dios y Él permanece en nosotros, a través de esa comunión que nosotros debemos tener con Él, vamos a tener gozo, vamos a experimentar el gozo, nos vamos a ser perfeccionados cada día por la palabra y por el Espíritu Santo, nos vamos a consolar los unos a los otros, vamos a llegar a tener un mismo sentir, a vivir en paz como congregación, y el Dios de paz, el Dios de amor, estará con nosotros, la presencia de Él estará con nosotros. Si esa presencia no está en nosotros, no vamos a poder vivir en paz, no vamos a tener un mismo sentir. Por eso es que después expresa en el versículo 12, saludaos unos a otros con ósculo santo, con beso santo. Es una de las tantas manifestaciones externas de la comunión entre los hermanos, pero básicamente la comunión que tenemos con el Señor. Y el versículo 13 dice, todos los santos os saludan. 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, si estamos en comunión con el Padre y con el Hijo, debemos estar en comunión con el Espíritu Santo. Es algo obvio, entendible. Porque aquí esta bendición de despedida de Pablo, vemos que invoca a los tres miembros de la Trinidad, como mencionábamos recién, al Dios Padre, Dios Hijo y al Espíritu Santo. Pero es importante, hermanos, y enfoquémonos en el versículo 14. Fíjense ustedes, fije sus ojos y su atención en el versículo 14. Aquí vemos y encontramos tres palabras claves para la comunión con Dios, hermanos, y con los hombres, es decir, con nuestro prójimo. Fíjense las tres palabras, gracia, amor y comunión. Tres palabras claves. Tres palabras claves. He recibido y recibo la gracia de Jesucristo. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Y como consecuencia de ese amor de Dios, he experimentado la gracia del Señor Jesús en mi vida y como consecuencia tengo comunión con el Dios Trino y comunión con los hombres, con la iglesia de Cristo, con mi prójimo. Hermanos, es que es necesario y es primordial entender que si tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, debemos tener comunión con todo el cuerpo de Cristo. Alguna vez escuché el comentario de alguna persona que dijo cuando íbamos a tener, por ejemplo, una reunión, una actividad unida con otra iglesia de la zona, pero ellos son de otra iglesia. Lo importante es que tengamos comunión entre nosotros. No, hermano, por favor, hermana. La iglesia de Cristo está dispersa, está diseminada en el mundo. Por cuestiones geográficas, la iglesia de Cristo está dividida en iglesias locales, pero todos conformamos la iglesia del Señor. Así que así como tenemos comunión con la iglesia de Mirador, con los hermanos que nos congregamos en la iglesia del Mirador del Lago, en la congregación del Señor en el Mirador del Lago, debemos tener comunión con los hermanos de Carlos Paz, de Cosquín, de La Falda, de La Quiaca, del Salvador, de todos lados, hermanos, porque somos una, la iglesia del Señor. ¿Estamos entendiendo? Que el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento, que nos dé esa luz que necesitamos, para que nuestra ignorancia escritural, nuestra ignorancia bíblica no nos haga pecar. Que el Espíritu Santo nos active a despertarnos y entender lo que el Señor nos enseña. Primera de Juan, allí como estábamos al comienzo, en la epístola de Juan, Primera de Juan, el capítulo 1, por favor, pero en este caso los versos 6 y 7. Habla de que Dios es luz y de que nosotros, como hijos de luz, como hijos de Dios, debemos andar en luz. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Hermanos queridos en la fe, debemos entender bien que la luz representa lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo santo, lo confiable. Eso es la luz. En cambio, las tinieblas representan el pecado, lo perverso, lo malo. Debemos tener bien claro ese contraste entre la luz y la oscuridad o las tinieblas, ¿no? Es que sabemos que cada vez que tenemos el privilegio de compartir la enseñanza de la palabra de Dios, el Señor primero nos habla a quienes tenemos ese privilegio, pero también esa responsabilidad de transmitir su enseñanza. Nos habla para que nosotros lo que el Señor nos habló, cada uno, podamos compartirlo con la congregación o con quienes tienen la oportunidad de escuchar las enseñanzas. Por eso es, hermanos amados, que si decimos que tenemos comunión, o sea, compañerismo, que estamos en sociedad, que tenemos participación, que tenemos coinonía con el Señor, y decimos también, afirmamos que andamos en la luz, no podemos tener una vida de hipocresía, de afirmar que somos de Él, del Señor Jesús, y vivir como a nosotros se nos antoja, según nuestro parecer, cuando la palabra de Dios nos advierte que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Hermanos, si vivimos una vida así, de mentira, de engaño, de vivir según nuestro parecer y no lo que el Señor nos enseña, en algún momento el Señor Jesucristo pondrá al descubierto nuestra simulación, nuestra hipocresía, y juzgará, por supuesto, ese pecado, hermanos. Mira, si es nuestro caso, de algunos de los que estamos en esta reunión virtual, es alguno de nuestros casos que estamos en algún pecado, debemos reconocerlo y confesarlo. Así lo dice la palabra de Dios. Porque no debemos negar nuestro pecado, no debemos creernos perfectos por nuestros méritos, impecables por nuestros méritos, porque sabemos que por naturaleza somos seres caídos, somos pecadores. Nos hemos reconciliado con Dios, permanecemos en Dios, estamos en Él, andamos con Él, bárbaro, excepcional, porque así debe ser. Pero la naturaleza pecaminosa sigue estando en nosotros y muchas veces pecamos. Y no debemos negarlo porque dice la palabra de Dios que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. La verdad en quién está, en Cristo. Porque Él es la verdad. Pero tenemos ese gran aliciente, esas palabras de esperanza que dice el versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no tan solo para perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Recuerda, hermano querido, hermana, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder. Hemos sido limpiados ya por la sangre del Señor Jesús del día que creímos en Él. Y que nos reconciliamos con Dios por medio de la fe en el Señor Jesús y en su obra en la cruz, y en su muerte y en su resurrección. Pero tenemos que tener diariamente una vida de confesión con nuestro Padre, con nuestro buen Dios. Fíjense ustedes, hermanos, que encontramos un gran ejemplo de comunión verdadera en las Escrituras. Hay muchos ejemplos, pero encontramos uno que a mí me agrada mucho y lo quiero compartir con ustedes. Comunión verdadera entre los cristianos primitivos. Porque ellos, dice la palabra de Dios, después léalo, hermano, o ponga pausa si quiere, léalo en Hechos capítulo 2, verso 42, posteriormente en el mismo capítulo 2, pero versos 44 y 45, lea. Hechos 4, 32, por favor, léalo, no deje de leerlos.
Dice que los cristianos primitivos perseveraban en la comunión fraternal, perseveraban, o sea, eran constantes, poseyéndolo todo en común, hasta el punto de ser todos de un corazón y de un alma. Así lo dice la palabra de Dios. Así lo dice la palabra de Dios, hermanos. Mire, voy a leerle Hechos 4:32 porque es necesario que vayamos a las Escrituras. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Allí tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva y es el ejemplo que nosotros debemos seguir y nosotros como iglesia hoy en la actualidad debemos imitar porque esta no era una iglesia aparte. Fueron los primeros cristianos, los primeros miembros de la iglesia de Cristo y después nos fuimos sumando y hoy nos hemos sumado nosotros también a esta iglesia. Hermanos, queridos oyentes, querida audiencia, que usted está del otro lado escuchando, en la presencia de Dios, en oración, tal vez en familia, tal vez solo, sola. Es necesario que comprendamos que la coinonía o la comunión no es solamente espiritual en lo teórico, sino que es espiritual, primeramente, y en consecuencia social, pero en la práctica. La comunión en lo espiritual debe ser en la práctica con mi Dios, con mi Padre, con mi Señor, con mi Salvador. Debe ser en la práctica. Y como consecuencia de esa comunión que yo tengo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, se debe llevar, se debe trasladar en la práctica social. De hecho, el mismo término griego, koinonía, también, porque las palabras griegas llegan a tener muchas acepciones, pueden tener hasta 21 acepciones o 21 significados según el contexto de la escritura donde se encuentre la palabra. Pero también koinonía se puede traducir como ayuda, como participación, como libertad. Y esto me lleva a dos versículos que le invito a que lo lea después, ponga la pausa. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 4 y 13, por favor. Nos habla de esto. Y después hay otro versículo que también refleja y deja ver lo que es la comunión en la práctica. Y está en la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 16. Dice así, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Sí? Lo volvemos a leer, léalo en voz alta, repítalo en voz alta conmigo, por favor. Y de hacer bien, vamos, todos juntos, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermanos, ¿qué vemos aquí en esta porción de las Escrituras? Vemos comunión en acción. Comunión en acción. Comunión en acción con Dios y comunión en acción en lo social, con los hermanos, con mi prójimo. Es muy importante que recordemos que la palabra de Dios la debemos atesorar en nuestros corazones, pero no para que esté guardadita allí y se llene de polvillo, sino para llevarla a la práctica. Porque la koinonía o la comunión no debe ser una teoría, debe ser real, viva. Porque la comunión, hermanos, es la esencia de nuestra vida cristiana. ¿Me escuchó? La comunión es la esencia de nuestra vida cristiana porque lo hemos estado viendo desde que ha comenzado esta enseñanza. Es la esencia de nuestra vida cristiana. Si no tengo comunión con Dios, no voy a tener comunión con mis hermanos.
Y si digo que tengo comunión con Dios, pero con los hermanos no, porque todavía no me sale, porque no me nace, porque no me parece, estoy siendo mentiroso. Me estoy engañando a mí mismo y la verdad no está en mí. La verdad está en Dios, en el Señor Jesús, en su palabra. Entonces, es importantísimo que tengamos en cuenta que si estamos seguros de que tenemos comunión con Dios por medio de su Hijo, por medio de su Espíritu Santo, es algo natural y consecuente la comunión que debemos tener con los hermanos. Recuerden que mi relación con los hermanos y con mi prójimo refleja cuál es mi relación con Dios. Es una fórmula infalible, hermanos. Es una fórmula infalible. La comunión no debe ser teoría, porque es la esencia de nuestra vida cristiana. Tenemos un ejemplo claro, un ejemplo sencillo. En una empresa de lo que sea. Los socios de una empresa participan. Participan en los proyectos, en las planificaciones, pero también participan en las inversiones, en los gastos. También participan en los ingresos. Es decir, los miembros de una empresa tienen bienes en común, tienen deberes en común, obligaciones en común, beneficios en común. ¿Me explico? En nuestro caso debe ser igual, hermanos. En nuestro caso debe ser igual. Querida Iglesia de Cristo, nosotros somos socios, tenemos compañerismo en la mejor empresa del universo. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Nosotros somos socios de la mejor empresa del universo, no con el interés de enriquecernos, sino con el interés y el deber de que un día nos reconciliamos con el gerente general de esta empresa y hemos pasado a ser miembros de su empresa, de su reino. Y tenemos el deber, así como fuimos reconciliados nosotros, reconciliar a otros, que ellos también formen parte de esta gran empresa. Somos privilegiados, hermanos amados. Tenemos parte en el Evangelio. Dice el capítulo 5 de 1 Pedro 5:1, que somos participantes de la gloria. Segunda de Pedro 1:4 dice que somos participantes de la naturaleza divina. ¡Oh, qué privilegios, hermanos! ¡Qué privilegios que tenemos! Es decir, tenemos comunión, tenemos asociación, compañerismo con Jesucristo. Y esto debe ser evidente que no debemos tener ningún tipo de asociación, ningún tipo de compañerismo con el enemigo. Porque dice la palabra de Dios, allí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versos 14 y 15, termina diciendo, o en parte de estos versículos dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? En otras palabras, ¿qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Y qué concordia? ¿Cristo con Belial? Es decir, cuando mencionamos Belial estamos hablando de maldad, estamos hablando de indignidad. Cuando mencionamos la palabra Belial quiere decir brusco, perverso, impío. La palabra Belial es la personificación del mal. Entonces, ¿qué concordia tiene Cristo con el mal? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? No porque seamos mejores, porque seamos superiores, para nada. Pero nuestro estándar de vida, nuestras normas de vidas, son las que el Señor nos da por medio de su palabra. Para finalizar, hermanos,
Yo les quiero recordar y plasmar en esta enseñanza lo que Pablo le decía a Filemón, en la carta allí de Filemón en el versículo 6. Que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hermanos, que así sea con nosotros. El Señor te bendiga. Que en este mismo momento comencemos a practicar la comunión. Primero con Dios, luego con los hermanos. No nos podemos agrupar, no nos podemos amontonar, pero tenemos el medio. Tenemos WhatsApp, un mensaje de texto, una llamada. No hay excusa, hermanos. Pongamos en práctica lo enseñado. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu paciencia. Gracias por tu misericordia. A esta hora te alabamos, te glorificamos. Te rogamos que bendigas con conocimiento, pero trasladado a la práctica. Que sea transformado en sabiduría ese conocimiento en cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando esta enseñanza. Te damos gracias, Padre. Te alabamos. Transfórmanos cada día. Queremos vivir para agradarte. Queremos vivir para predicar el Evangelio. Queremos vivir de tal manera en comunión la iglesia tuya, que otros, por el solo hecho de ver ese compañerismo en nosotros, quieran tener el mismo Dios, quieran tener el mismo Señor, quieran tener el mismo Salvador. Te amamos, Padre. Dejamos nuestra gratitud y nuestras palabras de alabanza a ti, y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.